Damos comienzo a la misma, secretaria. Punto número 70. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Punto número 71. Dación de cuenta de resolución de Alcaldía Presidencia de 22 de marzo de 2019 sobre aprobación de actuación administrativa automatizada y creación del sello electrónico de Secretaría General. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este punto, esta resolución de la Alcaldía Presidencia que se ha citado por la señora secretaria, se enmarca dentro del proceso de actuaciones encaminadas a la modernización de la administración local. Un proceso, en este caso, de modernización que tiene un claro objetivo, que es el objetivo de mejorar y aportar valor a la prestación de los servicios públicos municipales. Esta actuación de administración electrónica automatizada se une a otras actuaciones ya desarrolladas, como la incorporación de la facturación electrónica en un 100% en el Ayuntamiento de San Fernando, los decretos electrónicos ya en el año 2019 en un 100%, notificación, establecimiento de la notificación interna electrónica en un 100% y a punto de desarrollar la notificación a nivel externo, la modernización ya en proceso de implantación del sistema de gestión tributaria y el importante que ya se ha puesto en práctica y en el que va relacionado además el punto, la resolución de la que estamos tratando, la modernización e implantación de un nuevo sistema de gestión del padrón municipal. Las gestiones desarrolladas o realizadas por los ciudadanos y ciudadanas con relación al padrón suponen aproximadamente un 70% de todas aquellas atenciones que se prestan desde el servicio de atención a la ciudadanía. Por lo tanto, era importantísimo, fundamental, acometer un proceso en este caso, de modernización y eliminar el sistema anterior que data ya pues prácticamente de hace 20 años y ponernos a la altura del siglo XXI en el que estamos ya bastante avanzados. Cuando hablamos además de administración electrónica, es importante matizar y calificar también que se tiene que desarrollar también de una manera automatizada. De nada sirve pasar los procedimientos tradicionales a procedimientos electrónicos si no conllevan también una modificación y cambio radical en los procedimientos y la automatización de los mismos. Esto es lo que se viene a desarrollar con esta resolución. Con la implantación de un nuevo sistema de gestión del padrón, se ha implantado en este caso con esta resolución, se da la posibilidad de la obtención de los certificados del padrón de forma automática, de forma que en la práctica, cuando un ciudadano o ciudadana hace escasamente un mes iba al servicio de atención a la ciudadanía, tenía que solicitar un certificado del padrón, pues tenía que esperar aproximadamente una semana, volver de nuevo al ayuntamiento para que se le aportara ese certificado, y con la implantación de ese nuevo sistema de gestión del padrón y con la implantación de esta resolución de Alcaldía Presidencia, pues ya es posible que un ciudadano o ciudadana vaya y en el momento obtenga el certificado de empadronamiento. Pero no solo eso, sino que en unos días estaremos en disposición de que se puedan solicitar y obtener de forma inmediata con sede, mediante la sede electrónica. En definitiva, poner los sistemas internos del ayuntamiento a la altura del siglo en el que estamos y contribuir con ello a la mejora de los servicios públicos municipales. ¿Intervenciones? Pues se dan por enterados. Gracias. Punto número 72. Dación de cuenta al Pleno de los informes con carácter desfavorable referidos al periodo 1 de enero a 31 de marzo del 2019. Señor Rodríguez. No va a intervenir. Señor Raposo. Perdón, señor Raposo. Señora López. Buenas tardes. Con la venia de la señora presidenta.
Nos traen en esta ocasión, como viene siendo habitual durante todo el mandato, algunos informes de reparo de la intervención general de este ayuntamiento y algunos informes desfavorables. En cuanto a los informes de reparo, nos encontramos con uno que se refiere a un contrato en el área de cultura, un contrato que se ha excedido del importe inicialmente previsto, un contrato que deja una factura, podríamos decir, en el aire por valor de 27.000 euros y que se encuentra en prórroga forzosa. Luego también nos encontramos con algunas facturas de combustible, que no es la primera vez que se presentan a este pleno, ya que es un servicio que actualmente no se sustenta con ningún contrato legal. Son 5 facturas, como digo, 5 facturas de combustible de las instalaciones deportivas de Bahía Sur y de la piscina de las Magdalenas. Han sido varios los servicios prestados durante este mandato, sin soporte legal, y este es uno más. El interventor nos habla en el informe de un fraccionamiento de facturas, pasándolo como contratos menores, como ya se hizo, por ejemplo, en algo que está de actualidad en estos días, como ya se hizo, por ejemplo, en las obras del Museo Municipal, cuyo reparo también se trajo a este órgano por el mismo motivo, fraccionamiento de contratos pasando como menores. Las 5 facturas de este combustible ascienden a alrededor de unos 60.000 euros. En esta relación de informes que nos trae el señor interventor, nos encontramos también con uno referente a las asignaciones municipales que todos los grupos aquí presentes perciben mensualmente. Asignaciones que este pleno ha asegurado en boca del señor Rodríguez y en boca sobre todo también del señor Loaiza, hace apenas 2 meses que se volvió a hablar sobre esto en este pleno. El interventor nos vuelve a decir, no lo digo yo sola, lo dice otra vez el interventor del ayuntamiento, que la documentación justificativa que aportaron los grupos municipales en el pleno del 22 de febrero no permite siquiera una mínima comprobación del destino de los fondos públicos y sigue argumentando que es una documentación incompleta y sin justificación que la sustente. El ayuntamiento pleno sigue sin regular la justificación de estas asignaciones, incumpliendo la ley y la propia doctrina del Tribunal de Cuentas. La justificación debe incluir relación de gastos con conceptos detallados y facturas. Los gastos a financiar deben tener carácter estrictamente municipal. Es inviable jurídicamente destinar el dinero recibido por los grupos al partido político que representan. Es lo mismo que vengo yo diciendo durante 4 años y, como veis, yo no miento, señor Rodríguez. No sé si usted puede decir lo mismo. Señor Raposo. Buenas tardes. Perdón, Colvenia, buenas tardes. Señora López, yo no me voy a entretener mucho en lo que usted dice porque no tiene mucho sentido. Y, entre otras cosas, si usted dice de que se está manifestando en un informe que se incumple la ley, la obligación de quien dice que se incumple la ley es ir a los tribunales. Por lo tanto, es evidente que usted está mintiendo. Dicho esto, y entrando en el fondo del asunto, en el Teatro de las Cortes se han prestado servicios sin contrato y luego se ha hecho la prórroga de ese contrato de una prestación de servicios que ya se ha realizado. Y de ahí viene un informe de reparo del señor interventor donde dice que esto es susceptible de anulabilidad y que además le aconseja, bueno, no es el término así, y además le dice, o dice de que se le tendrá que poner de manifiesto a la empresa isleña que presta los servicios que actúe conforme le ampare la legislación vigente, que es sencillamente llevando a los tribunales a este ayuntamiento. Y en este caso tendría que llevar a los tribunales, eso ya lo digo yo, a la señora Cavada. También dice el señor interventor que se le dará traslado, como en muchos otros expedientes, al Tribunal de Cuentas. Yo espero que si existe alguna responsabilidad patrimonial por la señora Cavada o por quien tenga algo que ver políticamente en el expediente, tenga solvencia económica suficiente para responder. Dicho esto, se ve claramente que la preocupación por la contratación municipal no existe porque se incumple reiteradamente la ley de contrato del sector público. Y fíjese si se incumple que están ustedes tanto en otras cosas que hasta el perder un plan de empleo de 900.000 euros con prácticas en empresas, eso exclusivamente le pasa a ustedes. En la genética socialista es el único lugar donde pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Vuelvo a repetir, porque están ustedes en algo que se llama el book fotográfico, pero ya ni siquiera en campaña, sino sencillamente desde el principio de los tiempos de su gobierno. Y de ahí viene también, entiendo, este superávit tan espantoso de 9,7 millones de euros, que recuerdo, decía el señor Rodríguez, el señor Conrado Rodríguez, que tener un superávit presupuestario no era más que un fracaso. Llegar a 9,7 millones es el fracaso a la enésima potencia. Por lo tanto, sepan ustedes que 9.700.000 euros entre 96.000 ciudadanos es 101 euros que han quitado ustedes del bolsillo de los isleños
para nada, que lo tienen no sé en dónde, pero no están invertidos en la ciudad y están en manos de este ayuntamiento. Eso pasa porque no han bajado ustedes los impuestos y porque sencillamente no han hecho acciones de inversión. Tiempo. Y me plantean, termino con esto, me plantean una inversión en Casa La Saga. Pues bien podrían haber hecho ustedes el Museo Camarón allí, que era lo que teníamos todo el mundo proyectado, ustedes y nosotros, y tenían ya ustedes 3,5 millones. No entiendo esta actitud y por lo tanto es normal estos reparos que el señor interventor les impone. Muchas gracias y perdón. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Señora López, yo no sé si usted miente, lo que sí se le olvida a usted es citar, lo tuvimos aquí en el mes pasado, es una sentencia en la que se vio, o una resolución, mejor dicho, en la que ni siquiera se admitió a trámite una denuncia en los mismos términos que usted está diciendo, por la plataforma 3R. Plataforma 3R denunció en este caso ante el Tribunal de Cuentas exactamente con los mismos argumentos que usted viene aquí a desarrollar y ni siquiera se admitió a trámite. No lo ha comentado, se le habrá olvidado a usted comentarlo. Por otro lado, señor Raposo, usted habla de plan de empleo, de que no hemos hecho un plan de empleo. Yo creo que le han informado mal. Primero, el plan de empleo no es de 900.000 euros. Estamos hablando de una cifra de 3 millones de euros. Un plan de empleo que precisamente cuando su partido entra en el gobierno de la Junta de Andalucía y se produce en contra de su... y se produce, decía, una subida del salario mínimo interprofesional, ustedes en contra de lo que establecen las bases por las que se regula ese plan de empleo, en la que indica que los ayuntamientos, no se requiere por parte de los ayuntamientos aportación alguna, sino que se cubre el 100% por parte de la Junta de Andalucía, con su gobierno en la Junta de Andalucía se niegan a completar la financiación de ese plan de empleo por la subida del salario mínimo interprofesional. Eso supone que un ayuntamiento como el de San Fernando tenga que aportar 191.000 euros. Cuando nosotros requerimos a la Junta de Andalucía que aporte esos 191.000 euros, lo que nos dice la Junta de Andalucía, en la que ustedes gobiernan, es que dejemos de lado esos contratos. Estamos hablando de aquellos grupos de cotización del 4 al 10, albañiles, jardineros, etcétera, etcétera, los grupos con menor cualificación profesional, que los eliminemos, esos contratos, y los sustituyamos por otros de grupos de cotización más altos, arquitectos, licenciados, etcétera, etcétera, que no tienen ese problema, y reduzcamos el número de contratos. Precisamente nos dicen que quitemos aquellos colectivos que más necesitan de estos planes de empleo. Pues este ayuntamiento, este gobierno, no hace evidentemente caso a aquello propuesto por el gobierno de la Junta de Andalucía, en la que ustedes gobiernan, y lo que hacemos es, además de exigir de nuevo, exigir a la Junta de Andalucía a que cumpla con su obligación de financiar el 100% de los planes de empleo, nosotros hemos adelantado o adelantamos esos 191.000 euros para que sea una realidad la puesta en marcha del plan de empleo. Y no solo está en peligro, sino que ya se ha puesto en marcha ese plan de empleo. Ya se han contratado los 6 técnicos y técnicas de orientación, y acabo con esto, de inserción social que son necesarios. Y con fecha máximo tope del 3 de mayo se incorporarán ya los primeros trabajadores y trabajadoras, en este caso del plan de empleo de mayores de 30 años, cumpliendo este ayuntamiento a pesar de que la Junta de Andalucía, que ustedes gobiernan, no cumple con su compromiso. Muchas gracias. Se dan por enterados. Punto número 73. Propuesta de modificación de créditos sobre los presupuestos de 2018 prorrogados al ejercicio 2019, calificada como baja por anulación de créditos en los presupuestos del organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes y Juventud. Señora Lebrero. Con la venia, señora presidenta. La optimización de los recursos de los que dispone el patronato a través de una gestión correcta y adecuada ha reflejado una evolución positiva del resultado a lo largo de este mandato. Con estos buenos resultados se está incrementando el apoyo al deporte isleño, tanto en mantenimiento de instalaciones como en actividades deportivas, gracias a la eficiencia en la gestión, garantizando la sostenibilidad económica a medio y largo plazo. De esta forma, traemos a este pleno la modificación de créditos para destinar
parte del exceso de financiación a la promoción del deporte, incrementando la aplicación presupuestaria de planes y subvenciones a clubes y asociaciones deportivas en 35.000 euros, minorando en esa cuantía las transferencias corrientes del Ayuntamiento al Patronato Municipal de Deporte. De esta forma, la partida presupuestaria del Patronato para subvenciones pasaría a ser 160.000 euros, 70.000 euros más que en temporadas anteriores. De estos 160.000, 35.000 son subvenciones para el deporte de competición, que estas bases se convocan por primera vez este año y están pendientes de publicación próximamente, y 125.000 euros para subvenciones del deporte base, que en años anteriores eran de 90.000 euros y que se incrementan en 35.000 euros con la modificación de crédito que hablamos en este punto. Ya tenemos los decretos de aprobación de las convocatorias de las subvenciones y publicación de las bases de ambas subvenciones. Por lo que se trae a pleno este punto es por un tema de procedimiento contable meramente. Hemos aumentado el gasto para el mantenimiento y atención de nuestras instalaciones deportivas y continuamos en esta línea. Los números son buena prueba de una gestión adecuada y seguiremos avanzando en este camino que es el correcto. Muchas gracias. Intervenciones, señora López. Señor Rodríguez, señor Raposo, aquí tengo el informe por si no os ha llegado. Promoción del deporte. Señora Lebrero, me parece una medida estupenda, pero quisiera preguntarle si estos 35.000 euros van a ir destinados a la promoción de todo tipo de deporte o solo de alguno. Me explico. En las reuniones mantenidas en los últimos meses con el mundo del deporte existe una queja común y es la falta de promoción que desde este ayuntamiento se le da precisamente al deporte de esta ciudad, que se llama o se le hace llamar Ciudad del Deporte. Todos coinciden, y usted ahora dirá que es falso, y yo entiendo que lo diga, pero todos los demás grupos políticos aquí presentes saben que lo que estoy diciendo es cierto. Todos coinciden en el mundo de deportes que existe la reivindicación de que en San Fernando solo se promociona a algunos deportes, no a todos. De ahí mi pregunta, ya que todos los clubes deportivos de esta ciudad merecen el mismo trato y respeto por parte de su delegación y por parte de este ayuntamiento. Por eso me parece muy buena medida lo de los 35.000 euros, para que vayan bien destinados de manera igualitaria y de manera objetiva a promocionar el deporte de la ciudad, no el club tal o el club Pascual. Tengo también en el que puede ser el último pleno del mandato. Me ha salido de momento Pascual. Tengo también en el que puede ser el último pleno del mandato, que recordar que el patronato de deporte que usted preside debe estar disuelto, como así lo manifiesta reiteradamente la intervención del ayuntamiento, porque no es un órgano que se autofinancie, sino que son de transferencias que este mismo ayuntamiento les concede. Recordar que se está incumpliendo no solo los acuerdos de fecha de 13 de marzo del 2012 y 30 de mayo del 2014, sino una orden directa del Ministerio. En el pleno del mes pasado, la propia señora Lebrero manifestó que estaba de acuerdo con la disolución, porque así lo establece la normativa, pero que lo único que cambiaría con la nueva situación sería la situación contable y administrativa. Casi nada. La situación contable y administrativa es lo único que cambiaría. Y siguió diciendo que su prioridad han sido los usuarios y los clubes. Y yo no dudo de su buena voluntad, pero déjeme que sí dude de su partido político. Déjeme que sí dude de unas delegaciones que llevan años manejando con la mayor de las opacidades. Déjeme que sí dude de que en un pleno usted diga que aquellos partidos que hablamos constantemente de la disolución del patronato no estamos apoyando el deporte de la ciudad, y prácticamente pone usted como que la disolución del patronato sería la hecatombe para el deporte de San Fernando. Y sin embargo, en el pleno pasado, usted nos dice que lo único que cambiaría, como que no le da importancia a la disolución del patronato. Entonces, meses después, usted en este mismo pleno, bajo mi punto de vista, se contradice sola. Por un momento, en meses atrás, lo presenta como si eso fuera la hecatombe para el deporte de San Fernando, y el mes pasado usted dice que como que no tiene mucha importancia la disolución. Entonces, ¿en qué quedamos, señora Lebrero? Señor Díaz. Gracias. Bueno, se trae aquí la reducción de 35.000 euros de una partida del patronato, y la propuesta de modificación de aumento de otra partida por importe de 35.000 euros, ¿no? Pero hay determinadas cosas que yo creo que el expediente no aclara, o al menos que no aclara también, como lo hace el siguiente punto, donde también tenemos otra propuesta de modificación
presupuestarias. La primera es si ustedes van a destinar ese dinero a financiar todos los deportes por igual, ¿no? Porque aquí hay muchísimas demandas de clubes de baloncesto, de vóley, con los que nosotros nos hemos reunido varias veces y que evidentemente pues critican bastante a su organización política por atender desigualmente a unos deportes y a otros, ¿no? Aunque después evidentemente a última hora se pasen a echarse la foto. Tampoco explican ustedes si en torno a 100.000 euros que ya se bonifican, ¿no?, a clubes, si no son suficientes, y no explican tampoco por qué no son suficientes y por qué habría que aumentarlo. Esto a última hora, el último pleno de la legislatura, a mí me huele sinceramente a un acto desesperado por conseguir el voto de un sector de deporte que está evidentemente descontento con ustedes. Por lo tanto, yo creo que es más bien una medida electoralista, ¿no?, que de carácter, bueno, pues de fomento y de patrocinio del deporte, porque si de verdad quisiéramos fomentar el deporte de base, pues lo hubiéramos hecho en los presupuestos de 2015 y no el último pleno de 2019, a pues menos de 30 días de que se celebren las elecciones municipales. Muchas gracias. Sí, señor Raposo. Con la venia, me va a permitir una pequeña licencia. Señor Rodríguez, yo podría hablar en este punto, por ejemplo, de Mary Poppins y dedicarme todo el tiempo a hablar de Mary Poppins. ¿Por qué? Porque usted en el punto anterior ha entrado en todo menos en el propio punto, con lo cual no cabe la posibilidad de que se me pueda llamar la atención porque yo, por ejemplo, hable de Mary Señor Poppins. Raposo, habla usted en el anterior punto. Es que me he fijado. Digo, hay que ver que está hablando de todo menos del punto. Habla del planes de empleo, habla del superávit, habla todo estaba de enlazado, todo. Perfectamente enlazado, señora. Ah, bueno, Tendré pues tiempo. si usted lo enlaza perfectamente puede hablar de Mary Poppins. En caso contrario, no. Sí, voy a hablar confío en su destreza. Muchas gracias, yo eso no... ¿Me ha parado usted el tiempo? Sí. Bien. Pues Mary Poppins, que era una señora aficionada al deporte, escuchó hablar a la señora Lebrero. Ah, ¿no era así? Escuchó hablar a la señora Lebrero y dijo bla, 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 bla. ¿Por qué Mary Poppins pensaba que la señora Lebrero decía sobre ella bla, bla, bla? Pues muy sencillo, porque en el año 2018 la señora Mary Poppins esperaba que a los clubes se le diese la subvención que no se le dio. Y ustedes han cogido una partida en el año 2019 y la convierte en esta subvención, por cierto, sacada de la mejora de las instalaciones deportivas para estas subvenciones que estos clubes de alto rendimiento le están exigiendo, como Mary Poppins me dijo. Entonces, dicho esto sobre el tema de esta subvención, ¿a qué podemos llegar en conclusión en este tema? Pues que si ustedes en el 2018 tampoco han dado esta subvención, igual que en el punto anterior tampoco tienen un contrato en condiciones y tienen un reparo porque no pueden ni siquiera pagar aquellos servicios que se le prestan en el Teatro de las Cortes, surge de nuevo este superávit presupuestario, ve usted cómo se enlaza, de 9,7 millones de euros. Estos 9,7 millones de euros que tienen las arcas municipales de los impuestos de los isleños, es decir, 101 euros de cada isleño. Oiga, hagan ustedes su trabajo en su debido momento. Un presupuesto se hace para ejecutarlo. Se debe tener el superávit prudente, pero 9,7 millones de euros no pueden venir como consecuencia de que ustedes la subvención a este alto rendimiento en el año 2018 no se le otorgue, como usted bien sabe, y como le han estado llamando la atención estos clubes. Por lo tanto, lo que me decía Mary Poppins sencillamente era cierto. Muchas gracias. Señora Lebrero. Señora López, yo no presido el patronato lo preside la señora alcaldesa, por si no lo sabía. Otra vez habla usted de la disolución del patronato y otra vez le digo lo mismo que le dije en el pleno anterior. Me parece correcto porque lo dice la normativa, pero advierto nuevamente que disolviendo el patronato lo que va a cambiar es la situación contable y administrativa. No tendría repercusión en los usuarios del servicio, que entiendo que son en los que estamos mirando. Y estos usuarios, estos clubes y deportistas han sido mi prioridad durante estos 4 años. Es por ello que mi energía no la he gastado en disolver y la he gastado en sanear la situación económica que tenía el Patronato de Deportes y que nos lleva a esta modificación de crédito que va a aumentar las subvenciones para los clubes de nuestra localidad. Señor Díaz, a lo mejor usted no se hace foto porque es que no aparece por ningún lado, yo por lo menos no lo veo. Yo a lo mejor como soy más grande, soy más vistosa y se dan más cuenta. Y yo creo que es que no se entera usted de nada de lo que hemos dicho. Y al señor Raposo, me encanta Mary Poppins, me vuelve loca.
Pero creo que usted tampoco se ha enterado de nada. Yo les repito, el Patronato Municipal de Deporte incrementa las subvenciones para nuestros clubes y deportistas en 70.000 euros. Seguro que ellos están muy contentos de esta buena noticia que estamos poniendo aquí de manifiesto. De esta forma, la partida presupuestaria del Patronato de Deporte para subvenciones asciende a 160.000 euros. 35 para el deporte de competición, que estaban en los presupuestos, y 125 para el deporte base, 90 más los 35 de esta modificación de crédito. 70.000 euros más que en las temporadas anteriores, perdón. Y San Fernando sigue siendo la ciudad del deporte para todos, y lo es gracias a la labor de nuestros clubes y deportistas, pero también lo es gracias al trabajo del Patronato Municipal de Deporte. Muchas gracias. Se dan propuestas. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Andalucista, Ciudadanos, Grupo Popular y concejala no adscrita. ¿Abstenciones? Sí se puede. Queda aprobado el punto. Punto número 74. Propuesta de modificación de la base de ejecución décima de los presupuestos de 2018 prorrogada al ejercicio 19. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Bueno, se trae a este pleno la propuesta, en este caso, de aprobación o de modificación, perdón, de la base décima en la que se establecen las subvenciones nominativas en los presupuestos municipales. Y hay que explicar, en este caso, que se trae por una, o a raíz de una circular desarrollada o comunicada por la IGAE, es decir, por el Gobierno de España, en definitiva, en la que se nos establece o se nos marca el criterio de que con carácter anual deben ser aprobadas expresamente en el Pleno las subvenciones nominativas. Hasta este momento, había una diferente o disparidad de criterios, en este caso en el que se podía entender como prorrogadas, de la misma manera que están prorrogados los presupuestos de un ayuntamiento, se prorrogan también las bases de ejecución y, por lo tanto, las subvenciones nominativas. Ante la disparidad de criterios que había en base a esta cuestión, esta circular de la IGAE, como decía, pues determina la línea a la que hay que seguir y, manifiesta que deben ser traídas a pleno a aprobación expresa. Si no hay un presupuesto general que englobe esa base de ejecución, pues habrá que traerlo a un punto concreto de aprobación de esas subvenciones nominativas. Y eso es lo que traemos a pleno. En definitiva, traemos a pleno lo que se ha venido incorporando en los distintos presupuestos municipales, que no es otra cosa que el reconocimiento a aquellas entidades y a aquellos colectivos, en definitiva a la sociedad civil de la ciudad de San Fernando, que participan de una u otra manera en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía de San Fernando. Hablamos de entidades y colectivos relacionados con la participación ciudadana, con la cultura, con el comercio y la hostelería, entidades y colectivos del ámbito social y entidades vinculadas a la actividad deportiva. En definitiva, entidades, como decía, que contribuyen conjuntamente con las administraciones públicas, en este caso con el Ayuntamiento de San Fernando, a la mejora de las condiciones de vida de la ciudad de San Fernando. Muchas gracias. Intervenciones, señora López. Las subvenciones son para fomentar determinados comportamientos considerados de interés general y estrechar la colaboración entre la Administración pública y los particulares para gestionar actividades de interés público. La Ley General de Subvenciones establece unos principios de gestión, como son la publicidad, la transparencia, la objetividad, la concurrencia, entre otros. Con carácter general, las subvenciones, como todos sabemos, se otorgan mediante concurrencia competitiva, pero existe la posibilidad de otorgar subvenciones directas, como es este el caso. Subvenciones nominativas. Sin profundizar mucho en el tema, sí quiero dejar sobre la mesa la necesidad de que un gobierno futuro, ya que estamos a pocos días de unas elecciones municipales, de que un gobierno futuro en esta ciudad lleve a cabo un estudio sobre estas subvenciones nominativas, ya que yo por lo menos no sé muy bien en qué se basa cada equipo de gobierno para otorgarlas, ni para designar a qué entidad se le da, ni para designar qué cuantía se le da a cada entidad. Por lo tanto, creo que se debe de llevar a cabo un estudio de estas subvenciones nominativas
No se pueden otorgar, estas subvenciones no se pueden otorgar según el criterio del gobierno de turno, como es al menos mi impresión, que seguramente estaré equivocada. Desconozco qué criterios se siguen para decidir a quién sí, a quién no, y desconozco también, como he dicho ya, qué criterios se siguen para decidir qué cantidad se le da a cada entidad. Y estas subvenciones deben otorgarse siguiendo, creo, unos criterios objetivos, tanto en la asignación como en la cantidad, en la cuantía. Y creo que, como ya he dicho, que hay que dejar de lado supuestos amiguismo, favoritismo para el caso de que los hubiera, que no digo que los haya, y actuar conforme a pura objetividad. Por eso espero que el gobierno futuro de esta ciudad lleve a cabo un estudio de estas subvenciones, porque también existen otras entidades, y es una queja común entre otras entidades que se quejan precisamente de esto, de qué criterios se siguen a la hora de determinar estas subvenciones. Sí, señora López, que es usted candidata. Señor Díaz. Gracias. Bueno, volvemos a traer de nuevo la aprobación de las subvenciones municipales. Yo esta vez, como siempre me suelo parar en la subvención de la Escuela Taurina, lo volveré a hacer, pero déjame que repare en tres que a mí me parecen también de extrema importancia, los servicios que ofrecen, aunque evidentemente no estamos de acuerdo en su forma, ¿no? Nos referimos a Cáritas, San Vicente de Paúl y al Pan Nuestro. Para nosotros, pues entidades que, aun ejerciendo una labor social completamente imprescindible, nosotros no volvemos a estar de acuerdo, ¿no?, con la forma de ejecución de esta, bueno, del cubrimiento de esta necesidad, ya que nosotros seguimos analizando de que muchas de estas necesidades tienen que cubrirse de forma directa por parte de la administración municipal. Y no solo lo exigimos y no solo lo criticamos al gobierno municipal de San Fernando, sino que mostramos que hay alternativas reales, viables y puestas en marcha, por ejemplo, en ciudades como en Cádiz, donde estamos terminando ya la construcción del centro de baja exigencia para personas sin hogar. Nosotros pensamos que ese tipo de iniciativas públicas, que lo que hacen es reforzar precisamente la satisfacción de necesidades sociales de la gente, es lo que tendríamos que haber avanzado en derechos sociales durante estos 4 años. Sin embargo, el Partido Socialista se ha negado a seguir ampliando los derechos sociales en esta materia y ha preferido pues seguir subcontratando la ayuda social por medio de subvenciones, cosa con la que nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Y junto a eso, pues evidentemente sigue proponiéndose por parte del Partido Socialista la subvención a la Escuela Taurina, que es al final seguir subvencionando maltrato animal y asesinato animal, con el que evidentemente una organización animalista como la nuestra no puede estar en ningún caso de acuerdo. Señor Raposo, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Andalucista, Ciudadanos, Popular. ¿Votos en contra? Abstenciones, sí se puede y no adscritas. Queda aprobado. Punto número 75. Propuesta de adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. La Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España viene desarrollando un proyecto denominado Proyecto de Destino Turístico Inteligente. El objetivo que se persigue con este proyecto en el que se marca precisamente esta red de destinos turísticos inteligentes, pues no es otro que el de mejorar, la competitividad del sector turístico a través de la incorporación de la innovación y la tecnología, especialmente para dotar de una mayor calidad en el sector turístico a nivel nacional. Nace de esta manera, por tanto, como decía, la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, con actuaciones o, en este caso, con líneas de actuación que conllevan la cooperación, el fomento de la investigación, el ofrecimiento de asesoramiento y formación a los integrantes de esta red y, por supuesto, la presencia en foros de ámbito turístico. Se trata de una red, en este caso, cuyo objetivo coincide con uno de los objetivos marcados
por este Gobierno y entendemos por el Ayuntamiento, debe ser por el Ayuntamiento y por la ciudad de San Fernando, de mejora de la competitividad de la ciudad en el ámbito turístico a través, como decía, de la incorporación de la innovación y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata, en este caso, pues de una coincidencia de objetivos y de forma de buscar la mejora de la competitividad. Por ese motivo, pues traemos la adhesión a esta red de destinos turísticos. Esta incorporación de la tecnología, bueno, pues permitirá fundamentalmente, entre otros ejemplos, bueno, pues con la incorporación de tecnologías móviles, conocer perfectamente quiénes son los turistas que vienen a la ciudad de San Fernando, de dónde vienen, qué efectos tienen, por ejemplo, las acciones publicitarias que se desarrollen y prácticamente a tiempo real pues podamos ver el impacto que tiene en la incorporación de turistas a la ciudad y también, por supuesto, bueno, pues una vez que los distintos turistas vengan a la ciudad, conocer también exactamente o con exactitud por dónde se mueven a lo largo de la ciudad. Por lo tanto, una parte de la tecnología se puede utilizar para la obtención de información que nos permita bueno, pues mejorar la toma de decisiones en el ámbito turístico. Y por el otro lado, en este caso y fundamentalmente en todo lo relacionado con tecnologías Big Data, pues nos permitirán desarrollar líneas de actuación y acciones de marketing uno a uno, es decir, aprovechando la capacidad de las tecnologías de dirigirnos a grandes masas de usuarios de la misma manera que lo podríamos hacer de persona a persona, pues utilizando estas tecnologías podremos adaptar perfectamente y personalizar pues al detalle la oferta turística de la ciudad de San Fernando. No será necesario dirigir una oferta o un producto turístico a un sector o a un colectivo, sino que tendremos la capacidad de poder decidir qué productos turísticos destinamos a cada una de las personas que se interaccionan, en este caso a nivel turístico, con la ciudad de San Fernando. En definitiva, un paso adelante a través de la innovación, a partir o a través de la incorporación también de la tecnología, para mejorar el sector turístico en la ciudad y contribuir con ello a uno de los pilares en ese proceso de transformación del modelo económico de ciudad para incrementar la actividad económica y generar empleo. ¿Intervenciones? Señor Díaz. Sí. Bueno, a nosotros nos parece una propuesta interesante. Anticipamos que nuestro voto va a ser que sí. Sin embargo, nosotros queremos pues hacer resaltar que las iniciativas turísticas que nosotros tenemos que impulsar tienen que ser no solo inteligentes, sino también evidentemente ecológicas. Y eso pasa al menos por rectificar algunos o varios de los planes que parece que este gobierno municipal tiene en la cabeza, porque al final un turismo inteligente sí es ecológico, y esa yo creo que una de las grandes tareas también que nosotros tenemos en el siglo XXI, si no la más importante, pues tiene que mirar por el cuidado de la naturaleza. Y por lo tanto, a este grupo municipal, y yo creo que también a muchos ciudadanos que saben que si destruimos la naturaleza no vamos a tener con qué sobrevivir, le espantan algunas de las afirmaciones sobre construcción de hoteles a pocos metros del parque natural y a pocos metros de la playa. Zonas que se tienen que preservar para el disfrute natural y para la preservación, evidentemente, de la naturaleza y no para la construcción de hoteles, ¿no? Como ya se ha hecho en San Fernando, ¿no? Con las burradas que se hicieron en la casería en su momento con la construcción de las torres y con la todavía proyección de la parte restante de las torres. Y no solo eso, sino también, evidentemente, que creemos que no solo tenemos que impulsar simplemente el turismo o cualquier tipo de actividad económica sin más, porque al final parece que solo estamos siempre centrados en el recurso económico o el beneficio económico. Y muchas veces el turismo, y ya se está viendo en zonas importantes como en Madrid, en Barcelona y también mucho en Cádiz, tiene un impacto muy negativo con respecto a la subida del precio del alquiler y con respecto a otras muchísimas cosas, ¿no? También la conversión de la economía a lo que se denomina el monocultivo, ¿no? El turismo, y se acabó la industria, se acabó el comercio, etcétera. Eso nosotros pensamos que es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar y que es lo que nosotros denominamos turistificación, ¿no? Y que más de uno se echó aquí la cabeza diciendo ¿qué está diciendo este hombre?, ¿no? Pues sí, es un concepto y es un problema específico que tenemos que afrontar y que de momento el Partido Socialista en estos 4 años no ha tratado. Y también no solo preocuparnos de cómo impulsamos el turismo en el futuro, sino cómo
planteamos la resolución del problema del parque turístico realmente existente en San Fernando. Y aquí me quiero hacer eco de nuevo de una reivindicación que tienen los habitantes del parque turístico de Bahía Sur, que nos trasladan que, aunque hay una involucración presupuestaria por parte del ayuntamiento en el mantenimiento, hay muchísima dejación. En materia de mantenimiento, en materia de vigilancia, y eso al final evidentemente también redunda en un malestar de los vecinos, pero también en un auge de la delincuencia en la zona. Muchas gracias. Sí, señora Roa. Sí, con la venia de la señora presidenta, muy buenas tardes. Miren, hay mucho por hacer en esta ciudad en materia turística, creo que aquí estamos de acuerdo. Señor Rodríguez, no pongo en duda que el objetivo marcado por este gobierno fuera eso. Desde el Partido Popular no cuestionamos que coincida o no con lo de la red de destinos turísticos inteligentes. Lo que sí se cuestiona es que las medidas que después se aplican o que aplica en concreto este equipo de gobierno contribuyan o no a conseguir el propósito. Y me explico. Aquí, por ejemplo, se aprobó un plan director de turismo y nada sabemos desde entonces, aunque ya hace muchísimo tiempo. A ustedes no les gustaba el plan director de turismo del Partido Popular, pero la realidad es que no tenemos ningún otro después. Para el Partido Popular es importante apostar por esta cuestión, entre otras cosas porque la capacidad de las ciudades de innovar pensamos que influye directamente en la mejora del destino y porque además estamos convencidos de que así podríamos, entre otras cosas, desestacionalizar el turismo y ser capaces de generar empleo y de generar riqueza durante todo el año. Se supone además que esto es lo que pensamos todos, pero parece ser que no, porque lo triste es que, por ejemplo, el Partido Socialista ha hablado muchísimo tanto de turismo como de planes de empleo cuando estaban en la oposición y luego han tenido 4 años para hacer cosas y tal y como ha dicho el compañero de Si se puede, no han hecho nada. Esto sí que nos preocupa. Vamos a apoyar la adhesión porque precisamente lo que queremos es que se implanten medidas inteligentes y coherentes en nuestra ciudad que contribuyan al turismo. Porque en cuanto a turismo, y aprovechando además que los ejes a tener en cuenta después en el diagnóstico de la ciudad, pues van a ser tecnología, innovación, accesibilidad y desarrollo, pues diremos a propósito de esto que no tenemos un plan director turístico, que tenemos una casa natal de Camarón, que cuando vienen los turistas, eso es un producto también, vienen los turistas a verla y se encuentran con la puerta cerrada en las narices, hay que explicarle que está, pero que no está. Hemos tenido que reclamar una oficina de turismo que también se encontraba cerrada en los fines de semana y los festivos y luego tendremos que explicar también cómo pues, buscamos una ciudad que reúna todos estos requisitos, pero que hemos sido capaces en esta legislatura, en este equipo de gobierno, de trastocar bordillos de 20 centímetros y transformarlos en 30 centímetros, colocando barreras todavía mayores. Desde luego, el destino, podemos lograr que sea un destino turístico inteligente, pero con medidas inteligente. Y eso es lo que precisamente pedimos, que luego no se quede aquí en aprobarlo, sino que trabajemos todos en esa línea para hacer que San Fernando pues sea un destino y se genere turismo y riqueza en definitiva. Así que vamos a avanzar todos en la misma línea. Gracias. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Por orden de intervención, en cuanto a lo manifestado con el señor Díaz, al argumento que ha manifestado de que debe ser buscar ese equilibrio entre potenciación del turismo, pero siempre hablando de un turismo ecológico, sostenible, podemos hablar, en ese argumento estamos totalmente de acuerdo. Es evidente que la posición, la localización de San Fernando, rodeado completamente de parque natural, cualquier otra política sería un verdadero disparate. Si hablamos únicamente, o por ejemplo, de la playa de Camposoto, la playa de Camposoto es una de las mejores playas de todo el país, precisamente porque está en pleno entorno natural y es una playa virgen e integrada, como decía, en el medio natural. Con lo cual, en ese argumento estamos de acuerdo. No en la conclusión que saca después de lo que parece, esa restricción a la construcción de establecimientos hoteleros. Evidentemente, hablamos siempre de establecimientos hoteleros en espacios que no intervengan dentro del parque natural. Eso es de puro sentido común, pero tenemos que aspirar, por ejemplo, a que dentro del espacio que actualmente está ocupado por el acuartelamiento de Camposoto, a escasos metros de la playa de Camposoto, suelo que no es parque natural, ahí tenemos que tener establecimientos hoteleros. Ese es el futuro, en este caso, del sector turístico en la ciudad de San Fernando. Y podríamos extendernos más allá en eso. En cuanto a su temor por la turistificación, o ese efecto pernicioso que tienen algunas ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga,
podríamos estar de acuerdo en hablar de eso si estuviéramos precisamente en estos ayuntamientos, pero en el Ayuntamiento de San Fernando no estamos en ese nivel, que a lo mejor dentro de un futuro, y ojalá tengamos que prever esas circunstancias, pues evidentemente sí, porque en algunas ciudades, bueno, pues está provocando un incremento del precio de la vivienda, entre otras cuestiones. La señora Roa, manifestarle, bueno, que evidentemente no hemos aplicado el plan director turístico que hicieron ustedes en el gobierno anterior porque no estábamos de acuerdo con él. No estábamos de acuerdo con él porque precisamente los resultados fueron totalmente nefastos. No se sabía ni siquiera a dónde iba. Nosotros sí tenemos un plan director que habla de un pilar fundamental para el desarrollo turístico de la ciudad de San Fernando. Señora Roa, le voy a decir una cosa. Usted además es joven. Los planes estratégicos establecidos en tomos y guardados en cajones no sirven para nada, absolutamente para nada. Ahora hay que ir a otra línea, de planes dinámicos, de líneas de actuación distintas, y no necesariamente tener planes redactados que pueden quedar incluso bonitos en algunos casos, el suyo no era ni bonito, pero que no sirven para nada. Es otra cuestión. Entonces, estamos hablando de flamenco como pilar fundamental, y por eso, cuando hablamos de uno de los recursos principales, como es la figura de Camarón de la Isla, ustedes pusieron un cartel y nosotros estamos construyendo un museo. Cuando hablamos de parque natural, ustedes ni creían siquiera en el parque natural, nosotros potenciamos el parque natural y la estrella de ese parque natural, que es la playa de Camposoto, con una inversión de casi 5 millones de euros, o de más de 5 millones de euros, entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de San Fernando. Una realidad que está ahora mismo en ejecución, la obra, pueden verlo. La potenciación como tercer pilar, en este caso, de la vinculación, y voy acabando, con las Cortes en la ciudad de San Fernando, pues la celebración, por ejemplo, de la fiesta estrella, en este caso, que es el 24 de septiembre, pues ha sufrido en este caso un incremento de notoriedad fundamental. Y cómo no, y ha sido noticia brevemente, de forma muy satisfactoria, pues la potenciación de toda la vinculación con la Armada, con la puesta, por ejemplo, en marcha de esa ruta de Yo hice la mili en San Fernando, que ha tenido tanto éxito con carácter nacional. Y les remarco, y únicamente, y ya termino con esto, señora alcaldesa, que la casa natal de Camarón está abierta, a lo mejor usted no pasa por allí, y que precisamente la oficina de turismo, cuando se cerraba en fiestas, y por ejemplo, de Jueves Santo a Domingo de Ramos, era cuando ustedes estaban gobernando. Muchas gracias. Es que eso no es verdad. Es que no es verdad. Pero es que usted puede decir lo que quiera y él dice lo que quiere. Claro, no, está claro, que él dice lo que quiere, está claro. Pero que yo soy joven, sí, pero tonta no. Usted puede decir lo que quiera y él también, esto es un debate. Claro, pues entonces yo digo que no es verdad y que llamen a la oficina de turismo. Pero que no me van a poner a mí de embustera, que no es el debate de Televisión Española, todos diciéndonos que es mentira lo otro. Bueno, pero es que es mentira. Simplemente, es que es mentira. Señora Roa, que no está en el uso de la palabra. Usted sabe la de cosas que decimos cada uno de los que estamos aquí, que todos los demás queremos contestar y decir lo contrario. Sí, alcaldesa, porque, pero es señora Roa, estoy hablando yo. Jolín, es que al final estoy hablando yo. Ya lo ha dicho, ya ha quedado aquí dicho. Es mentira, ya. Punto. Pero acabó el debate. Vale, pero gracias. que me ha interpelado. Acabó el debate. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 76. Propuesta de acuerdo relativo a la cesión temporal gratuita en favor de la Asociación de Vecinos Barriada Bazán del local municipal ubicado en la calle Sagrada Familia número 2. ¿Quién tú? ¿Rodríguez? ¿Señor Rodríguez? Sí, señora alcaldesa, bueno, muy rápidamente, a solicitud en este caso de la Asociación de Vecinos de la Barriada Bazán, bueno, pues se trae en este caso esta propuesta de cesión gratuita de un local para desarrollar, bueno, pues las acciones en este caso de dinamización del ámbito vecinal que viene históricamente desarrollando esta asociación de vecinos. Precisamente por el interés público que esto aporta, por el beneficio a la ciudadanía general y precisamente además cuando hablamos de la Barriada Bazán, que está inmersa en un desarrollo de un plan de actuación dentro de esa estrategia andaluza para la cohesión
social que va a aportar más de 600.000 euros en unas líneas de actuación integrada para desarrollar desde el punto de vista económico y social, se hace cuanto más necesario el que desde la asociación de vecinos, que precisamente permite vertebrar esa participación ciudadana, pues que disponer de estos espacios públicos. Muchas gracias. Intervenciones, señora López. La barriada Bazán lleva a cabo distintas actividades en su local, situado en la calle Sagrada Familia, actividades en las que casi todos los aquí presentes nos hemos encontrado en estos 4 años en más de una ocasión. Actividades como la fiesta de Navidad, Reyes Magos, Halloween, Día del Socio, distintas actividades de baile, de manualidades, etcétera, etcétera. Todo este tipo de actividades hacen sin duda que se fortalezca el tejido social propio del barrio y ello evidentemente es algo que constituye el interés general de San Fernando. En una sociedad cada día más enfrentada y polarizada, este tipo de medidas son fundamentales porque unen a la gente, crean lazos afectivos entre las personas. En este mandato se ha llevado a cabo una serie de actuaciones en la barriada que, si bien es cierto que las merecían, no es menos cierto que hay otras barriadas que también las merecen y que este Gobierno ha olvidado. Evidentemente soy consciente de que todo no se puede hacer a la vez, de que ningún Gobierno tiene una varita mágica para solucionar todos los problemas que tiene la ciudad, pero no quiero dejar de recordar en este sentido a las barriadas como la Casería, donde existe falta de instalaciones municipales, existen falta de zonas verdes. Al punto, señora López, ¿no? Va todo relacionado, señora Acabada. Sí, el señor en la cesión del local, lo digo, hombre, porque ya es que hay cosas claro, que pero llaman sobre... Se habla de señora lo que López, sabe perfectamente que no, pero bueno, venga, da igual, haga lo que quiera. Como decía, sin que la señora alcaldesa me vuelva a interrumpir, que ya van muchas veces a lo largo de estos 4 años, no quiero dejar de recordar en este sentido barriadas como la Casería, donde digo que existen falta de instalaciones, donde sus asociaciones, ¿ve cómo va todo relacionado, señora alcaldesa? Sus asociaciones, 2 de ellas tienen que compartir un mismo local social, además un local social bastante minúsculo, donde se instala al lado del local social un pipicán cuyo olor es insoportable y para más INRI al lado un parque infantil. Y es que hay cosas que no se entienden. A ver cuándo se le hace caso a esta asociación sobre esta reivindicación, señor Romero, y se quita el pipicán de al lado del parque infantil y de al lado de la asociación. También he encontrado barriadas como La Pastora, donde sí es cierto que ahora se está haciendo unas ciertas obras, pero que creo que la señora alcaldesa no ha pisado su local social, porque si lo hubiera pisado está que es digno de ver. Son muchas las asociaciones. Señora López. ¿Me ha parado el tiempo cuando me ha interrumpido o ha seguido el tiempo corriendo? Porque no creo que haya dado tiempo, siempre me da tiempo a leer o a medio leer un folio entero y he llegado a la mitad. Pero bueno, no se preocupe. Sí, voy a votar a favor de la cesión de la barriada Bazán. Muchas gracias por su intervención. Señora Prieto. Muchas gracias. La Asociación de Vecinos de la Barriada de Bazán, así como el resto de las asociaciones de vecinos, cumplen una función fundamental en la dinamización de los barrios de nuestra ciudad, mediante la organización de actividades que ayudan a la cohesión vecinal, así como la atención directa de las necesidades de los vecinos y vecinas. Y desde este grupo municipal estamos de acuerdo con cualquier decisión que venga a apoyar y facilitar la labor que hacen las asociaciones. Por eso estamos de acuerdo con la cesión. Muchas gracias. Intervenciones. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 77. Aprobación definitiva del estudio de detalle sobre reajuste de alineaciones en Avenida Ronda del Estero 35, parcela 4808 B1-11. Señora Márquez. Buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Con esta aprobación definitiva completamos un expediente de tramitación necesaria para poder llegar a hacer un reajuste con los linderos de la parcela que está en Avenida Ronda del Estero 35. Este reajuste, que lo permite la ley, lo que posibilita es mover la edificación dentro de lo que es el ámbito edificable, alineándolo a viales y retranqueando de las fachadas traseras de las viviendas existentes. De esta manera se posibilita la inversión privada, garantizando la habitabilidad de las viviendas existentes. Muchas gracias. Intervenciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad.
No sé si se ha escuchado. Señora Márquez. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Con esta evaluación ambiental estratégica garantiza la preservación del patrimonio histórico de nuestra ciudad. Esta finca en concreto, la finca número 251 de calle Real, cuenta con una parte histórica, una edificación histórica que va acompasada con un patio trasero, pero además tiene un solar existente en la parte trasera sin uso y sin ningún tipo de valor histórico. De esta manera, con esta evaluación ambiental estratégica, que es un trámite necesario que requiere la Junta de Andalucía, posibilitamos que se pueda llegar a preservar este patrimonio, que es algo propio además de una finca muy singular dentro de lo que sería el PEPRIS nuestro de protección del casco histórico, y a la vez posibilitamos un desarrollo en ese solar sin uso que además está acarreándole problemas a los vecinos medianeros. Con este tipo de tramitaciones lo que hacemos, y así venimos haciendo a lo largo del mandato, es agilizar la tramitación de estas fincas protegidas y agilizar también la puesta en marcha y el uso de estas fincas protegidas gracias a la labor que se hace en la Comisión Municipal de Patrimonio. De esta manera también se está posibilitando la demolición de las zonas no protegidas de fincas que sí están a su vez protegidas, pero que hay elementos que no tienen esa protección, que no tienen ningún tipo de valor y que debido a estar dentro del PEPRIS obligaba a las familias a tener que pasar por unos trámites engorrosos, algunas veces incluso con una necesidad imperiosa y sin embargo tenían que tener la autorización previa de la Junta de Andalucía. Con la actuación que estamos llevando a cabo en la Comisión Municipal de Patrimonio permitimos esas demoliciones parciales que no requieren ningún tipo de otra tramitación porque además, como decimos, no está dentro de elementos catalogados ni elementos que tengan ningún tipo de valor. Y además también lo que hemos solicitado a la Junta es que podamos llegar a informar las fincas que están en entorno de los bienes de los BIC, de los bienes de interés cultural. De esta forma, una finca que está fuera del ámbito del BIC no necesita ningún tipo de tramitación y una que está justamente al lado, pero que está dentro de ese ámbito, necesita pasar un paso más, lo que requiere pues tramitaciones que retrasan meses y meses la puesta en valor y la rehabilitación de estas fincas. De esta manera, la Comisión hace la labor de agilizar, hace la labor de preservar y, por supuesto, mira también por las familias que están además llevándose a cabo unas rehabilitaciones muy interesantes de fincas que llevaban décadas en estado de abandono y que se están recuperando de unos años hacia atrás. Gracias. Intervenciones. Señor Martínez. Buenas tardes. No pensaba intervenir, pero voy a intervenir en este que es mi último pleno. Me llama la atención como usted en la comisión informativa hablaba de la oportunidad que suponía que esta finca se rehabilitara. Y bueno, me llama la atención porque, como bien ha dicho, es una finca privada, ¿no? Y los dueños de la misma son los que se han movido para que esta se pueda arreglar, ¿no? Pero si esta finca es bonita, y me llamó la atención en la comisión informativa que usted reiteró lo de finca bonita, pero si esta finca es bonita, especialmente bonita es la finca, se lo dije yo en la comisión, la finca de Real 2, de la casa antigua de la Cruz Roja. Y especial bonita, la Casa La Zaga, ¿no? La anterior corporación, presidida por José Loíza, dejó una partida económica para dejar estanco lo que era la cubierta de la Casa La Zaga para que no se pudiera deteriorar aún más, ¿no? Amén de otras acciones porque se quería poner la casa el Museo Camarón, etcétera, etcétera. Pero había un proyecto claro para mantener y hacer que esas fincas, bueno, volvieran al mejor estado. Bueno, no han hecho absolutamente nada. Es verdad que hoy ha habido un titular de que de remanente se va a destinar un dinero para la Casa La Zaga. Bueno, curiosamente a escasos días de dos elecciones. Lo que sí es verdad que no han hecho nada. Y fincas singulares que, por ejemplo, la finca Real 96 se ha caído, ¿no? Es una desidia y, bueno, nosotros desgraciadamente tuvimos muy poco dinero, pero hicimos cosas. Bueno, entre otras cosas, nada más y nada menos que dejar ya planteado y sobre todo con el dinero encima de la mesa para que el ayuntamiento felizmente se pudiera rehabilitar y prácticamente le queda muy poco tiempo para esa rehabilitación. Yo espero y deseo que el señor Loíza vuelva a ser alcalde para que estas fincas, patrimonio de los isleños, vuelvan al estado en el que tienen que estar, a igual que con el edificio del Palacio
Delegación Municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Márquez. Bueno, no sé exactamente, señor Martínez, respecto a la querencia, ¿no?, que tiene usted con la finca, cómo deja la Casa Cruz Roja con una vela, que es lo que tenía cuando nosotros llegamos, una vela además informada en múltiples ocasiones por bomberos, que le estaba generando un perjuicio. Nosotros tuvimos que retirar esa vela, donde se decía que se iba a hacer un proyecto de tal y de cual, pero que no había nada al respecto. Se retiró, se ha rehabilitado las fachadas, se han retirado los elementos que estaban ocultos, pero que estaban a punto de caerse hacia la vía pública. Eso en Cruz Roja, en eso que tanto le genera querencia. Casa La Zaga, por ejemplo, cuando llegamos, había una empresa ocupando Casa La Zaga que además no tenía un proyecto sobre las manos realista y que nos tuvo 1 año y pico para poder llegar a recuperar esa finca tan importante para la ciudad, y que hoy por fin tenemos un proyecto sobre la mesa realista, que se puede llegar a ejecutar unas obras, además donde se va a hacer una cubierta para poder impedir que las aguas que tanto tiempo han estado destruyendo esta finca, recuerde que es de 2001, es desde cuando es propiedad municipal, que había habido tiempo suficiente para poder haber hecho actuaciones importantes en vez de haber puesto tantos carteles. En este caso, Casa La Zaga por fin tiene un proyecto realista y tiene también una financiación. Hablamos del Castillo San Romualdo, un patrimonio excelente y algo fundamental, además muy singular en San Fernando y prácticamente en todo el territorio nacional. Este castillo no tenía ni siquiera las condiciones para poder abrirse al público, y eso también se ha realizado en este mandato. Por supuesto, el ayuntamiento empezó en mayo de 2016. Recordemos que las elecciones fueron en 2015, con lo cual no lo empezasteis en el gobierno anterior, sino que hemos tenido la suerte de poder iniciar esa obra en mayo y terminarla además como estamos terminándola en la actualidad. Y hablando de fincas interesantes, les recuerdo que estando en funciones se cayó la casa natal de Camarón. Es algo que no tuvieron el necesario cuidado. Por favor, señor Raposo. Es algo que no tuvieron el necesario cuidado, como hay que tener con las fincas bonitas e interesantes que tenemos afortunadamente en el patrimonio isleño, el patrimonio de San Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. 14 de marzo, señora Márquez, fue. 14 de marzo. Que no fue en mayo, que fue en marzo. Eso. El acta replanteo el 14 de marzo. Señor, sí, pasamos a la votación del punto. Votos a favor. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, que estamos votando, señora Márquez. Señor Raposo y señora Márquez. Ah, que no, perdón, que no. Error. Votos a favor. Socialista, andalucista, Ciudadano, Popular y concejala no adscrita. Votan sí. ¿Votos en contra? Abstenciones. Grupo sí se puede. Pues discúlpeme. Queda aprobado. Punto número 78. Propuesta relativa a la aprobación de la cláusula adicional tercera por la que se prorroga el convenio de cooperación de 28 de enero de 2016 entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de San Fernando para el desarrollo del programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo de desprotección. ¿Intervenciones? Señora López. Voy a votar sí a este punto porque evidentemente estoy de acuerdo con la prórroga de este convenio de cooperación. Se trata de un programa que tiene como objetivos preservar los derechos y promover el desarrollo integral de los menores en su medio familiar y facilitar el retorno con su familia de origen. Es un programa, como ya dijimos el año pasado, que se trajo este mismo punto, que facilita a las familias con menores en riesgo un tratamiento específico para que se adquieran una serie de pautas que compensen esa desprotección que padecen, y por ello este programa hoy día resulta primordial para nuestra comunidad. Pero aún estando a favor de esta prórroga, sí tengo que decir que esas plazas de esos trabajadores que desarrollan el servicio, después de varios años, siguen sin cubrirse de manera definitiva. Y esta situación debería de ser solventada cuanto antes porque ya es mucho tiempo. Recuerdo el año pasado que hablamos exactamente de lo mismo en este mismo pleno. Intervenciones, señora Prieto. Voy a ser breve, pero simplemente señalar que ya en su día estuvimos de acuerdo con la puesta en marcha de este convenio, que seguimos entendiendo que es un servicio necesario en nuestra ciudad, más si cabe cuando viene a atender necesidades de las personas más vulnerables, como son en este caso los menores en situación de riesgo o de protección y a su familia, y por tanto vemos bien que se realice la prórroga y votaremos a favor. Señor Rodríguez.
Sí, únicamente matizar, bueno, o explicarle a la señora López que esas plazas, que estamos de acuerdo en que se tienen que convocar, precisamente estaban incluidas en la oferta de empleo público, están únicamente a expensas de que se haga la convocatoria de los exámenes correspondientes, con lo cual será una realidad en breve. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Punto número 80, asuntos urgentes. Hay uno de esta naturaleza. Paso a leer el título. Propuesta de resolución al recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando de 15 de marzo de 2019 sobre el requerimiento de documentación previa a la adjudicación del contrato de servicio de recogida, transporte de residuos y limpieza viaria en el término municipal de San Fernando, incorporando medidas de conciliación. Señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa, en lo que se refiere a la urgencia, comentar que, bueno, hace escasos días que recibimos la comunicación del tribunal, en este caso de recursos contractuales, de inadmisión como recurso especial. A escasos días me refiero porque no dio tiempo a incluir en la comisión informativa, dado que no incluirlo en este pleno, pues supondría retrasarlo, pues mínimo 2 meses, pues hemos considerado la necesidad de incorporarlos con urgencia. Intervenciones. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, Andalucista, si se puede. Concejal no adscrita. ¿Votos en contra? Y abstenciones. Grupo Popular. Queda aprobada. Todo menos Popular. No. Ah, abstención. Abstención, perdón. Sobre el fondo, señor Rodríguez, si quiere. ¿No? Sí, señora alcaldesa, muy rápidamente. Bueno, en el informe y la propuesta de informe se explica con bastante detalle. Se incluye además, en este caso, el escrito remitido por el tribunal antes mencionado. Bueno, pues se trata de un escrito, vamos a denominar recurso, que sobre un acto en el que claramente no es objeto de recurso especial, tal y como se determina en la propuesta, que el propio Tribunal de Recursos Contractuales, bueno, pues determina que no se puede entender como un recurso especial, y también se explica en la propia propuesta de informe que la plataforma 3R, en este caso, como el grupo político que interpone este escrito, recurso, o como le queramos llamar, bueno, pues tampoco tiene la legitimación para interponer este recurso. Por lo tanto, se desestima el mismo. Muy bien. ¿Intervenciones? Nieto, señor Nieto. Con la venia, señora alcaldesa. No sé qué se puede decir nuevo de este contrato que tantos problemas está dando. Señor Rodríguez, ustedes han llevado esto al Tribunal de Recursos Contractuales sin ninguna necesidad. Están ustedes argumentando para rechazar la pretensión de quien actúa una resolución que lo que viene a decirles a ustedes es que no es un recurso especial y que, por lo tanto, traduciéndoselo al román paladino, a mí que me cuenta, porque lo que dice es no procede procedimiento alguno, pero no porque tenga o no razón, es que no entra en el fondo, es que dice que no tiene que mandarlo al Tribunal de Recursos Contractuales. ¿Y por qué lo envían? Pues lo envían con 2 pretensiones, porque no hay otra conclusión a la que podamos llegar, sobre todo porque usted no nos ha arrojado ningún tipo de luz. O bien para llegar a las elecciones sin tener que ver el punto, o simplemente para crear esta urgencia. Para crear no la urgencia, sino la prisa de traerlo y de no pasarlo por comisión informativa. Porque el recurso que se plantea, que no es especial, sino que es un simple recurso de reposición, se plantea en una fecha en la que sí hubiera dado tiempo a traerlo sin ningún tipo. Se plantea el 18 de marzo. El 18 de marzo. Desde el 18 de marzo que se plantea el recurso de reposición, ustedes lo podían haber actuado diligentemente y haberlo traído
por su trámite normal a la comisión informativa de manera normal, y no ayer, cuando nos envían el informe. Por cierto, un informe que firma usted, no haga tantos aspavientos, un informe en el que reconoce que no es un... ¿Usted se ha leído lo que ha firmado? ¿Usted se lo ha leído? Francamente, se lo digo sin ningún tipo... Porque el informe que usted firma dice, en el supuesto de que nos encontráramos ante un recurso especial en materia de contratación, que no es el caso, y entonces argumenta... Dice que no es el caso, no es un recurso... además, en ningún momento quien lo interpone aquí en grande, señor Nieto. En grande pone recursos potestativos de reposición, no especial. Por lo tanto, ustedes lo envían al tribunal con la simple ambición de ganar tiempo, de volver a ser turbios en este contrato que tantos problemas está dando, y no sé ya con qué intención lo hacen. Desde luego, este es su contrato, no es el contrato del Grupo Municipal Popular, es su contrato. Muchas gracias, señor Nieto. Como se ha puesto de manifiesto cuestiones jurídicas que hasta estoy seguro que a muchos de los miembros de esta corporación se le escapan, y para que no quepa duda le voy a pedir a la señora secretaria que explique cuál es el procedimiento que se ha seguido. Con la venia. Vamos a ver, cuando se presenta este recurso, que se pone efectivamente muy grande, recurso de reposición, y lo presenta la plataforma 3R, usted sabe que el error en la calificación de un recurso no impide su tramitación. En vez de traerlo al Pleno, cuando ya sabíamos que el recurso de reposición de por sí es inadmisible en este tipo de documentos, hemos hecho el trámite absolutamente garantista. Esto es una cuestión jurídica entre la técnico de contratación y esta funcionaria que informa los expedientes de contratación. Hemos sido exquisitamente garantistas y aún así, aun teniendo el conocimiento de que iba a ser inviable, hemos mandado al Tribunal de Recursos Contractuales el expediente por sí, vamos a ver, no quedándonos en la mera calificación, porque es que ya sabemos que contra este tipo de actos no cabe recurso de reposición. Es que solo cabe el extraordinario de revisión ante el Tribunal de Recursos Contractuales. Entonces, por lo que lo hemos mandado, hemos tenido que esperar el pronunciamiento del tribunal, y cuando ha llegado el pronunciamiento del tribunal es cuando lo hemos resuelto, pero creo que hemos sido, en este sentido, exquisitos y garantistas, para no rechazarlo sin más trámite, que hubiera venido aquí a este pleno con los informes correspondientes y se acabó. Es que no procede recurso de reposición en un expediente sujeto a SARA. No cabe. Entonces, es que solo cabe el extraordinario de revisión. En vez de desestimarlo sin dar el trámite de escuchar al Tribunal de Recursos Contractuales, hemos dado traslado. Es una cuestión eminentemente jurídica. Sin entrar en debate, por supuesto, con la señora secretaria, Dios me libre. Pero si es que eso es precisamente lo que estoy diciendo. Si es que es eso lo que estoy diciendo. Pero bueno, es una cuestión, evidentemente, de percepción jurídica. Pero lo que estoy diciendo es que no había por qué enviarlo. Muy bien. Que lo dice el propio informe. Pero bueno, la percepción jurídica, pues evidentemente de los servicios de la Secretaría General y la jefa de contratación ha sido ese, así se ha seguido, y hoy se da cuenta en este pleno. Y se pasa además a responder el señor Rodríguez. Sí, señora alcaldesa. Fíjese, señor Nieto, usted acaba de hacer un ejemplo de lo que viene siendo la actitud de su grupo político, y precisamente esa actitud la que ha sido, digamos, la causa de por qué durante los 4 años de gobierno, de su partido, no hicieron prácticamente nada en la ciudad de San Fernando. En este ayuntamiento hay personal funcionario y personal laboral muy cualificado, y ustedes únicamente se tenían que haber dedicado a hacerles un poquito de caso. Un poquito, no le voy a decir caso en todo lo que digan, un poquito de caso. Que si la jefa de contratación le dice que es mejor
es preferible ser prudente y ser lo mayor o lo más garantista posible en este tipo de contratos. Si le hubiera dicho eso, pues a lo mejor se hubieran evitado algunos problemas, si le hacen caso. Si le hacen caso, no sé, en cuestiones del ámbito turístico, a la responsable de turismo, pues a lo mejor le hubiera ido un poquito mejor en turismo. Si le hubieran hecho ustedes un poquito de caso al personal dedicado al servicio de informática, pues a lo mejor estaríamos mucho más avanzados o nos hubiéramos encontrado un ayuntamiento mucho más avanzado, por ejemplo, en el sistema de gestión del padrón. Simplemente se tendrían que haber detenido a hacer un poquito de caso al personal del ayuntamiento y no ir por libre. Así que permítame, señor Nieto, que le hagamos antes caso a la secretaria general y a la jefa de servicio de contratación que a usted. Muchas gracias. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Socialista, andalucista, sí se puede. Pasamos a la parte de control y seguimiento. 81, dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía, Presidencia y Delegados Generales de Área, remitidas a esta Secretaría General por las distintas áreas administrativas y servicios, así como de la intervención de fondos durante el mes de marzo de 2019. ¿Intervenciones? Se dan por enterado. Y número 82, punto de ruegos y preguntas. Sí, señora López. Un único ruego. A ver si en el salón de plenos del edificio consistorial puede haber un cronómetro que todos veamos cómo va pasando el tiempo. Gracias. Muy bien. Peor para vosotros. Sinceramente, vamos. Señor Díaz. Gracias. Solo dos cosas. Primero, nos traslada la Asociación de Virgen del Carmen, que ha intentado entrar en diálogo con el Gobierno municipal para buscar algún tipo de solución a la problemática que hay, ¿no?, con respecto a la devolución de una parte de la cuantía que se les exige por parte del Gobierno municipal. Y bueno, critican que no había ningún tipo de gesto por parte del Partido Socialista para arreglar el problema. Ruego que intenten, aunque sea a última hora de la legislatura, intentar encontrar una solución a uno de los problemas que yo creo que son más graves de la ciudad y que podría generar puestos de trabajo, ¿no? Y segundo, nos han informado esta mañana desde Bahía Felina, una de las organizaciones que trabaja el mundo animal en San Fernando, que desde ayer y hasta hoy ha habido un caso de un gato encima de un árbol que no ha sido posible rescatar, que se le ha exigido a los servicios de bomberos, pero sin embargo los servicios de bomberos no han atendido la petición. Bueno, entendido que este gobierno tiene un poco de sensibilidad animal, ruego que traslade al servicio de bomberos una de sus obligaciones, que es la recogida de animales en sitios que no son accesibles a la policía local. Gracias. Bueno, señor Martínez. Sí, gracias. Bueno, mi ruego es que me deje despedirme. Claro que sí. Bueno, toca despedida, pues no me presento a las nuevas elecciones municipales. Quiero dar las gracias a los ciudadanos que nos ponen aquí, a los diversos colectivos de la isla. Señor Martínez, Sí. lo hagamos hasta el final, porque además va a quedar mucho mejor. No le digo no, sino porque haréis ruego y pregunta, vamos a entrar otra vez en rifirrafe, y creo que se merece usted la despedida al final. Vale, gracias, perdóneme, ¿eh? ¿Sí? Señor Nieto, ¿no? Sí. Raposo, ¿no? Es que yo sí, digo. Yo, dos ruegos. Uno es a medio ambiente, porque estamos viendo cómo se está haciendo poda de árboles que actualmente tienen pájaros que están anidando y tal, y bueno, está provocando un cierto perjuicio, porque sabemos que no son las fechas normales de poda. Se está viendo quejas sobre este tema y si se puede evitar la poda y esperar
que termine la anidación, pues sería aconsejable. Y el siguiente ruego es que antes de que acabe este mandato me gustaría tener respuesta a todas y cada una de las preguntas que he formulado en este pleno y que no me han sido contestadas. No tengan ustedes problemas porque no voy a decir nada, porque no estaré de nuevo en el pleno, ni yo ni Mary Poppins tampoco. Muchas gracias. Señora Roa. Con la venia de la señora presidenta, sí. Quería reiterar todas las preguntas que hice en el pleno pasado, puesto que no he recibido respuesta de ninguna. Preguntaba por qué estaban quitando los árboles de la calle Drago mientras se acometía la obra. No tengo respuesta. Preguntaba también qué se iba a hacer con el mobiliario del ayuntamiento. Así que aprovecho para reiterarlas. Y luego quería saber si se va a actuar finalmente con el paso de peatones de la calle San Esteban, dado que los vecinos han vuelto a preguntar. Y luego un ruego. Nos reiteran que los aledaños de la Plaza de Toros están completamente a oscuras. A ver si pueden ver qué es lo que ocurre. Gracias. Sí, señor Rivera. Un ruego solamente. Esperemos que en la siguiente legislatura, en la oferta pública de empleo que salga, se mantenga el coeficiente para aquellas personas con discapacidad o movilidad reducida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Señor Loaiza. Planteamos dos propuestas a este pleno que se había quedado en que no se iban a mantener y la hemos traspasado a ruego. En este sentido, la primera es que, como ya se ha hecho público hoy, hay un superávit gracias a la no gestión de no invertir en esta ciudad más de 9 millones de euros. Felicidades a este equipo de gobierno, porque todas las obras que están haciendo las va a pagar el siguiente gobierno, que espero que esté presidido por mí, y han hecho ustedes más obras en este mes que en toda la legislatura. Pues ya quedan sobrados 9,5 millones de euros, como es para pagar deuda o para inversiones, que se pague con parte de ello, aparte de que se rehabilite la Casa La Zaga, cosa que me alegro que en 4 años se hayan dado cuenta que hay que hacerlo, 4 años para hacerlo, porque ustedes han tenido dinero, nosotros no. Pues que se pague la tasa de transferencia y tratamiento de residuos municipales, tratamiento de residuos municipales. Porque ya que los recibos del 16, 10, 18 se han girado tarde, los del 19 todavía, pues se podrá hacer lo que sea, pero eso que se paguen con ese superávit de 9 millones de euros que al final han salido de los bolsillos, como ha dicho el señor Raposo, del bolsillo de los impuestos de los ciudadanos. La segunda propuesta, que se pasó a ruego también, es que se actúe por parte del ayuntamiento en aquello que sea su competencia y se inste a todo aquel que sea competente, ya sea otra administración o incluso algún particular, a la limpieza integral de la parcela existente entre la barriada del Pino y las vías del tren, y desde el puente de la Casería hasta el puente de la Glorieta, porque aquello da hasta pena verlo, y aparte el vallado por seguridad, vallado que delimita la caída a las vías de férrea. Y que además se inicien los trámites administrativos oportunos para la rehabilitación, como bien del depósito de agua de la antigua estación, que veremos que se debe conservar, y aparte de que sé que después de haberlo pedido se ha limpiado la parcelita donde está hecho, pero sí lo que se necesita es recuperarlo para que este ayuntamiento tenga algo también singular que se pueda visitar. Y como tercer ruego y último, se pidió en este pleno, y lo pedimos, limpieza del camino del Reverbero. Allí la suciedad es algo exagerado. Hay hasta bombonas de butano tirados en esa suciedad, la colindante con ese camino. Hay un cable suelto que además tiene corriente, cualquier día se puede provocar un incendio. Y no voy a decir yo los animales que por allí andan, no los de 2 piernas, sino los de 4 piernas y los que se arrastran por el suelo, que salen por todos sitios, entre ratas, serpientes, etcétera. Allí hay vecinos que viven. Es verdad que son pocos votos, pero las condiciones en las que viven no es normal de la suciedad que tiene al lado. Por favor, que Medio Ambiente, en la parte de competencia que tenga, actúe de manera inmediata y urgente, y en la parte que no sea su competencia, inste para quien sea competente lo haga aquello, o lo haga el ayuntamiento de manera subsidiaria y luego recupere el dinero invertido. Y no voy a hacer ninguna pregunta, porque como el señor Raposo, yo pediría que me respondieran ustedes el 80% de las que he hecho que no me han sido contestadas, y el 15% de las que he hecho, que además la contestación es una falta de respeto a cualquier concejal, pero no merece la pena terminar de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Romero. Sí, con la venia de la señora presidenta. De igual forma, teníamos planteado una moción
comprometido con el colectivo de profesionales de tropa y marinería afectados por la ley el 8/2006 y que se transforma en ruego. Y que, bueno, bien conocen su situación, la ingente formación laboral que tienen, pero que no se ve reconocida ni homologada para el mercado laboral ni para las instituciones públicas. Una búsqueda activa de empleo que se complica muchísimo a esa edad. Ya se presentó una moción por parte de nuestro grupo en febrero de 2018 y después de un encuentro el 10 de abril en el Centro de Congreso con los distintos grupos políticos con representación en el Centro de Congreso, pues en el Congreso de los Diputados nos trasladan su desilusión. De tal manera que, reconvertida esta moción en ruego, pues instamos al Ministerio de Defensa a que impulse la reforma de la Ley 8/2006 de tropa y marinería para suprimir la limitación de edad de 45 años que establece dicha ley a los soldados sin una plaza permanente como militar de carrera para finalizar su relación laboral con el Ministerio. En segundo lugar, instar a los Ministerios de Defensa y de Educación, Cultura y Deporte y a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que articulen las herramientas necesarias para que la formación laboral recibida en las Fuerzas Armadas se vean reconocidas y homologadas para facilitar el acceso al mercado laboral civil. En tercer lugar, instar al Gobierno municipal que emane de la jornada del próximo 26 de mayo que estudie desde el punto de vista jurídico la posibilidad de valorar los tiempos de servicio de las Fuerzas Armadas como mérito, las convocatorias de empleo público que se convoquen, todo ello con base en el artículo 19.10 de la Ley de Presupuestos Generales de 2018 y en su caso adopte las medidas administrativas oportunas. En relación con el ruego del señor Raposo, decirle que durante la parada vegetativa no se deben de realizar podas, que las podas comienzan una vez vaya finalizando el invierno, se vaya acercando la primavera y que ojalá en poco espacio de tiempo, en los meses de enero y febrero, se pudiese podar todas las especies y árboles de San Fernando. No nos da tiempo, entonces nos obliga a seguir podando, a demanda también ciudadana, algunos meses que se meten en primavera y coincide con la época de anidación. En cualquier caso, soy insistente a los operarios, a los trabajadores del servicio de parque y jardinera que tengan el máximo celo, el máximo cuidado a la hora de abordar podas y que en ese momento coincidan con la anidación de aves de pájaros. Y en relación, señor Loaiza, la suciedad no es del callejón del reverbero. La suciedad es de una parcela privada que hay a lo largo, una de tantas, concretamente una de ellas, que hay en el callejón del reverbero. Y la orden de ejecución, que es como se denomina técnicamente, administrativa, jurídicamente, a lo que usted ha hecho referencia, no la dicta Medio Ambiente, es una competencia en este caso del Servicio de Urbanismo, y podemos estar de acuerdo en que quizás ya toca dictar esa orden de ejecución, requerir al propietario a que mantenga, no el ayuntamiento, que no puede entrar en parcelas privadas, a que mantenga esa parcela en condiciones, y si no lo hace, pues hacerlo subsidiariamente el ayuntamiento y después pues recobrarlo a su costa. Nada más, muchas gracias. Sí, señora Suárez. Hola, buenas tardes. Con respecto a la situación que se ha comentado del gato que está arriba en el árbol en la zona de Cobrero Viejo, comentarle que durante la mañana estaba hablando con la policía local, con el presidente de Bahía Felina, con la cuidadora de la colonia que es de allí de la zona y con alguna ciudadana también que se ha puesto en contacto conmigo. Estamos todos pendientes, el gato está arriba en el árbol, está nervioso, está asustado, cada vez que se acerca a los bomberos allí se va más arriba, entonces lo que nos han aconsejado es que le demos un poco de tranquilidad y un poco de tiempo. Yo me imagino que quizás en el momento que se quede un poco solo y vea que no hay mucho jaleo, pues el gato bajará, pero estamos pendientes todos para que por supuesto no le pase nada, incluso la cuidadora de la colonia está pendiente por si acaso cae de mala forma y hay que llevarlo a algún veterinario, pues lo llevaremos para que no sufra ningún daño. Muy bien, muchas gracias, señora Suárez. Señor, no hay más intervenciones, pues señor Martínez tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, como le decía, dar las gracias a los ciudadanos que nos ponen aquí y a los que nos debemos, a los diversos colectivos de la isla, a los trabajadores municipales, lógicamente a la policía, a los habilitados municipales, especialmente a Daniel Barea, Manolo Rego, Pepe Domingo y Tomás Nieto por su ayuda constante con este grupo, especialmente conmigo,
a los compañeros concejales del anterior mandato y de hecho a todos, especialmente, como no puede ser otra manera, a los de mi bancada. Las gracias a la señora alcaldesa por su trato cordial. Pido perdón por aquellas acciones u omisiones que haya podido molestar a alguien, aunque sí siempre he antepuesto el interés general. Me llevo un gran recuerdo de esta etapa dentro de la corporación, han sido 8 años. Me encontré con algunos amigos y afortunadamente me voy cargado de esto. Me siento, como digo, muy orgulloso, muy honrado de haber pertenecido a la corporación. Reitero mis gracias a todos, especialmente a José Loaiza por su confianza, buen político, gran gestor, a mi juicio el mejor alcalde de la democracia y mejor persona. Espero que dentro de una semana vuelva a ser nuestro alcalde, pues la isla se lo merece. Tiene un gran equipo, un magnífico equipo para un gran reto. Muchas gracias, como digo, y mucha suerte. Muchas gracias, señor Martínez, por sus palabras. Tendremos otro pleno extraordinario, pero obviamente este es el pleno que seguramente podamos estar todos y todas. La verdad es que yo comparto con usted que hemos asumido en estos 4 años una enorme responsabilidad, muchas veces incomprendida por parte de la ciudadanía, lo vemos y lo sufrimos, pero todos y cada uno de nosotros y nosotras cuando tomamos posesión somos conscientes en ese momento. Además tenemos el privilegio en esta ciudad de hacerlo en un edificio constitucionalista, algo que le da todavía un mayor realce, de que además de tener la responsabilidad que asumimos, lo que sí tenemos es la enorme oportunidad, ¿no? La oportunidad de contribuir a dignificar la política, que les puedo decir que en estos 4 años hemos, cada uno de nosotros, aportado un granito de arena para ello. Una política que es la herramienta para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de nuestra ciudad, de esta ciudad en la que vivimos, en la que muchos hemos nacido y queremos también morir en un futuro y desarrollarnos, y por lo tanto la oportunidad de trabajar para ello. Cada uno dentro de su ámbito, lo que los hemos hecho desde el Gobierno, lo que los hemos hecho en la oposición, y también hemos vivido muchos momentos, yo creo que juntos, porque hemos compartido momentos de tensión, porque la hemos compartido, hemos discutido, algunas veces nos hemos enfadado, enojado, nos hemos sacado unos a otros de quicio en algunas ocasiones, pero hemos tenido la posibilidad también de reírnos juntos de las mismas cosas, algunas veces hay algunas tonterías, fruto ya de las horas en el Pleno. Hemos compartido emociones y se nos han saltado las lágrimas en algunos actos en los que hemos estado y hemos oído a algún ciudadano hablando de su pasión por algo, y además porque muchas veces cada uno de nosotros dentro de nuestro grupo político nos hemos reunido con las mismas personas que tienen problemas y vienen a nosotros, independientemente del color político que tengamos, para decirnos que confían en nosotros para solventar sus problemas. Y todo eso ha sido, como decía, compartido. Así que me agrada enormemente haber podido, pues tener estos 4 años la oportunidad de haber sido alcaldesa de este pleno. Me siento orgullosa de cada uno de los concejales que los conformamos. Siempre lo digo, todos los concejales y concejalas de este país trabajan de manera, desinteresada, sí, lo digo, desinteresada por mejorar sus ciudades, y creo, como decía, que eso lo compartimos entre todos. A partir de este momento quiero, por lo tanto, terminar dando las gracias a todos y a todas por también vuestra cordialidad y por vuestro buen hacer. Quiero, por supuesto, desear muchísima suerte a los que conformamos parte de candidaturas y que vamos a estar aquí en el próximo mandato, y sobre todo, a aquellos que ya no repetirán, bien porque no vayan en una candidatura o porque no vayan a tener la oportunidad, desearles los mayores éxitos y logros en sus nuevos retos. Estoy seguro que quien ha sido capaz de ser concejal o concejala de su ciudad puede proponerse lo que quiera y lo conseguirá. Asimismo, quiero aprovechar y agradecer a quienes me acompañan en esta mesa, al interventor y a la secretaria, pero muy especialmente, y me lo van a permitir ambos, que se lo agradezca a Belén, quien ha estado en este pleno antes que ellos dos, antes que todos los que estamos aquí. Ha vivido varios alcaldes, muchísimas corporaciones y ha estado siempre ahí
trabajando de manera seria y trabajando también por esta ciudad. Así que muchísimas gracias a todos y un aplauso, y eso lo vamos a dedicar a Belén. Se levanta la sesión.